a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es una abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la confianza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una buena cantidad de informaciones saturan la madrugada de este viernes 9 de octubre en nuestro país y en el mundo, desde noticias que tienen que ver con el espíritu, con la cultura. El Nobel de Literatura fue adjudicado a la poetisa estadounidense Louise Gluck, homenaje a la voz que, de acuerdo a la academia, universaliza la condición humana. También tenemos informaciones, por supuesto, referidas al tema de la política. El señor Trump ahora se niega a asistir al segundo debate con su oponente Biden. Noticias también locales, complejas. Se cumplió un aniversario más de la muerte en cautiverio del concejal Fernando Albán. Hay movimiento judicial a propósito de esto, una suerte de reapertura de la causa. Recuerden ustedes, el concejal Fernando Albán, un hombre de paz, un hombre religioso, activista del Partido Primero Justicia, fue suicidado al aparecer luego de estar detenido, según la versión oficial, estando fuertemente custodiado y en un piso con difícil acceso a ventana alguna. Según el gobierno, se lanzó y se suicidó. Es otra la versión, por supuesto, de familiares y compañeros de partido. Una situación extremadamente lamentable, extremadamente ruda. Ayer, por cierto, sale una declaración del canciller Arreaza, clamando por las condiciones de cautiverio de Alex Saab allá en Cabo Verde, pidiendo respeto a los derechos humanos de Alex Saab. Sí, eso lo dice el señor Arreaza, canciller justamente de este gobierno, bajo cuya custodia estaba Fernando Albán cuando apareció muerto. Lo dice canciller Arreaza, canciller de este gobierno, bajo cuya custodia estaba el capitán Arévalo cuando apareció reventado por las torturas en un tribunal y luego murió a consecuencia de esa tortura en un hospital. Curioso, ¿no? Muy curioso. Sin embargo, de todas las noticias del día de ayer, la más destacada, la más relevante, es la que tiene que ver con la supuesta aprobación en el marco de la llamada Asamblea Nacional Constituyente de la ley antibloqueo. Ha sido conocida por la audiencia de las Fuerzas de Unión porque acá hemos adoptado el cuidado necesario para invitar a expertos que nos expusieran qué es esa ley antibloqueo, cuáles son sus características y, por cierto, qué peligros entraña. Aquí tuvimos a Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, que nos explicó varias características de ese instrumento pseudo legal. Tuvimos también a Ali Daniels, el vocero y director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, quien también nos habló de este tema. En total, es ciertamente delicada la situación porque estaríamos en presencia de un instrumento pseudo legal. Digo pseudo legal porque, como ustedes saben, de acuerdo a la Constitución vigente, no derogada aún, la Asamblea Nacional Constituyente tiene como misión la redacción de una constitución. Ese es su propósito fundamental.
No existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal cosa como leyes constituyentes. Las leyes son ordinarias o son orgánicas, pero no existe tal cosa como una ley constituyente. Bueno, esa es la situación. Hay un acto de fuerza, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente electa de manera irregular. Recuerden ustedes que acá, cuando el 30 de julio pasado, el 30 de julio del año 2017, se elige, entre comillas, la Asamblea Nacional Constituyente. Ese proceso electoral no respetó el principio de un ciudadano, un voto. La Asamblea Nacional Constituyente se eligió mediante un procedimiento de voto corporativo, es decir, no podía pertenecer a un territorio, un estado y un colectivo determinado y tener de esa manera derecho a 3 votos. Eso ocurrió. Se viola entonces un principio sagrado para el funcionamiento democrático, que es el principio de una persona, un voto. Recordarán ustedes que además de esas irregularidades de base en las bases comiciales de esta Asamblea Nacional Constituyente, la misma fue convocada sin consulta al país, tal y como establece también la Constitución y el uso, tal y como hizo el presidente Chávez cuando convocó la primera constituyente. No, se hizo a despecho del país, a contravía del país. Bueno, con todos esos vicios de origen, por eso es que muchísima gente cuando se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente la llama irrita, llama inadecuada para el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, bueno, hacia la redacción de una nueva acción, cosa que ni ha hecho y que de acuerdo a los voceros oficiales tampoco va a hacer. La Asamblea Nacional Constituyente estaba prácticamente en estado latente o difunta, cuando de repente el señor Nicolás Maduro la exhuma nuevamente para anunciar que va a presentar ante ella una ley antibloqueo. Cuando se revisa esa ley, muchas personas, incluyendo a muchos partidarios del gobierno, a muchos elementos del sector oficialista, estoy hablando de organizaciones completas, como el caso, por ejemplo, del Partido Comunista de Venezuela, tienen severas objeciones a esa ley, porque confiere al señor Maduro Moros unos poderes que van más allá de lo que establece la misma Constitución. Sin embargo, pese a todas estas objeciones e irregularidades, el gobierno presenta esta ley ante la irritada Asamblea Nacional Constituyente y en el día de ayer se produce la aprobación de la misma. Así lo refleja la página web de televisora oficial alemana, la Deutsche Welle, que da un reporte lo más equilibrado posible frente a este hecho. Titula así: Venezuela aprueba ley antibloqueo para proteger al gobierno de Maduro. Es el titular, repito, que le da la Deutsche Welle. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada solo por oficialistas, aprobó este jueves la llamada ley antibloqueo, que busca eludir las sanciones financieras aplicadas contra el gobierno de Nicolás Maduro, principalmente por Estados Unidos. La ley, denominada de antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que 3 oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia. Este marco legal tiene como razón de ser, según el artículo 1, proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los supuestos efectos nocivos generados por la imposición de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos. Según el artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones, el Ejecutivo procederá a inaplicar, escuchen ustedes esto, inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente. Es decir,
el artículo 19 de esta supuesta ley antibloqueo autoriza al Ejecutivo a inaplicar las leyes. Inaplicar las leyes de acuerdo a su real criterio o conveniencia. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, insistió en que estas inaplicaciones se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente. Este blindaje antibloqueo otorga también facultades al Ejecutivo para la celebración de todos los actos de negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección de activos nacionales, así como para impedir o revertir actos o amenazas que atenten contra las riquezas de la República. Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución, que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal PDVSA, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país suramericano. La confidencialidad se deberá mantener hasta 90 días posteriores al cese de las sanciones o circunstancias que hayan propiciado la situación. La ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones. Maduro ha dicho que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales, pero el gobernador del estado Anzoátegui y el opositor Antonio Barreto Sira dijo a AF que ni él ni los otros 3 gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso. Debo recordarles que cuando se habla de la confidencialidad en el marco de esta supuesta ley antibloqueo, está referida a que el gobierno podrá realizar los negocios, acuerdos, convenios sin estar sujetos ni al escrutinio de los órganos de poder establecidos, en el caso de la Asamblea Nacional, ni estar sometidos a la veeduría de la opinión pública, pues pueden considerar confidencial la materia que a ellos les dé la gana. Aclaro, esto ya ha estado ocurriendo, desgraciadamente esto ya ha estado ocurriendo. Como ustedes recordarán, cuando se produjo la compra del diario El Universal, cuando se produjo la compra del grupo Últimas Noticias, de la cadena Capriles, en esos casos hubo una total opacidad, un total silencio, una ley del silencio, la omertad del silencio sobre la identidad de los reales compradores y, por supuesto, mucho más aún sobre el origen de los recursos para producir tal compra. Esa ley fue criticada acerbamente por algunos, ahora sería legal, entre comillas, en el marco de esta ley. También estamos hablando de los negocios con activos del Estado. Esto también ha sido hecho ya. Yo debo recordarles cómo el régimen estatizó una red de supermercados muy importante, y los transportes Bicentenario, ¿verdad? Los abastos Bicentenario. Bueno, de repente un buen día los abastos Bicentenario cerraron sus puertas, bajaron a Santa María, cambiaron el letrero y le pusieron arriba Tiendas Club, para que la gente siga pensando que se trataba de un negocio oficial. Bueno, los ex abastos Bicentenario, transformados en Tiendas Club, después se descubrió que era un negocio privado, propiedad de los amigos y socios de Alex Saab, de acuerdo a las investigaciones realizadas por Armando.info y no desmentidas, por supuesto, por ningún vocero oficial ni oficioso. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que esta ley antibloqueo permitiría, a su amparo sería posible el que esas irregularidades, esas y otras peores, fueran consideradas normales, entre comillas, legales, entre comillas. ¿Qué se produjo ayer? Se produjo un acto de fuerza. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque pueden, no porque sea legal, no porque sea constitucional, no porque estén actuando de acuerdo a derecho, no por ninguna de esas consideraciones que merezcan una revisión de carácter jurídico o legal. No, estamos en presencia de un acto de fuerza aplicado incluso a aquellos constituyentistas que tenían reservas, objeciones frente a esta situación.
Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final del segmento anterior les decía que estamos en presencia de un acto de fuerza. Si bien ha intentado darle un mínimo ropaje jurídico a este cuento de la ley antibloqueo, la verdad verdadera es que perpetran este acto sencillamente porque pueden hacerlo, porque tienen desgraciadamente una institucionalidad obsecuente atrás, que dirá simplemente amén a cualquier barbaridad, y tienen también los recursos de poder coactivo, la Fuerza Armada, la policía, para cumplir y hacer cumplir estos desmanes, sean o no legales, sean o no constitucionales. Estamos en presencia de eso, repito, de un acto de fuerza. Ahora, este acto de fuerza ha sido aplicado no solamente contra la oposición política, no solamente contra el pueblo inerme, esto ha sido aplicado incluso contra aquellos elementos del oficialismo que, por razones de conciencia, han tenido objeciones frente a esta realidad. Uno de estos casos es el de Juan Carlos Flores, quien es diputado constituyentista por el estado Guárico. En su red social Twitter emitió los siguientes mensajes que comparto con ustedes de inmediato. Dice así: ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y demás miembros de la directiva, su despacho, por medio de la presente notifico a usted que en el día de hoy, que fue ayer, 8 de octubre, fue imposible nuestro acceso al recinto donde se estaba realizando la sesión con motivo de la aprobación de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Nos retuvieron en las afueras más de 2 horas y no tuvimos acceso al documento final que contenía el proyecto de ley. Y sin conocimiento del mismo no es posible votar con ética y conciencia. Es por ello que procedo a salvar mi voto, porque no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas dilatorias y además porque no se nos informó debidamente de lo contenido en la ley. En Caracas, a los 8 días del mes de octubre de 2020, Juan Carlos Flores, constituyente territorial por el municipio del Socorro, Estado
con todo lo grave que esto sí implica. Recuerden ustedes que ya en el despacho de la Deutsche Welle, de la televisora alemana, nos decían que este instrumento de fuerza gravísimo, porque implica la posibilidad de que el gobierno desaplique la ley donde y cuando le dé la gana, es decir, prácticamente se oficializa el medalaganismo, se oficializa la destrucción del sistema, de lo que queda del sistema legal venezolano. Ojo, esto es muy grave, y esto es muy grave sobre todo para ustedes que me están escuchando. Este no es un tema académico, este no es un tema simplemente para ser debatido en seminarios de expertos en las facultades de Derecho, en las universidades o en los colegios de abogados. No, muchas veces. El Estado de Derecho no es una filigrana teórica. El Estado de Derecho es una necesidad sobre todo de la ciudadanía. Los fuertes se defienden solos. El débil jurídico, el débil social, el débil económico necesita el Estado de Derecho para poder defenderse. Subrayo, repito, el Estado de Derecho existe como conquista democrática de la humanidad precisamente para que el débil jurídico, para que el débil social, para que el débil económico, o sea, usted, querido amigo que me está escuchando, usted, querida amiga que me está viendo, nosotros, para que tengamos alguna posibilidad de defensa, no solamente frente a los poderes fácticos del dinero o de las corporaciones, sino también frente al poder inmenso del Estado, sobre todo en un país como Venezuela, donde el petroestado durante tanto tiempo era un poder omnímodo. ¿Entiendes? Entonces, una ley tan delicada como esta, un instrumento tan delicado como ¿no? La Carta Blanca da luz verde a dinamitar el andamiaje legal del país, fue aprobado sin debate, sin debate. Eso es lo que nos daba el reporte de la Deutsche Welle. 3 oradores se inscribieron para alabar el desmán perpetrado. Y listo. Por aclamación. Qué desgracia, ¿verdad? Bueno, pero resulta que la cosa es peor aún. Resulta que, de acuerdo al constituyentista Juan Carlos Flores, incluso aquellos integrantes de ese cuerpo que tenían objeciones, reservas frente a el texto del mismo, bueno, no les dejaron entrar, no les permitieron entrar a la sesión. ¿Saben lo que es eso? Bueno, claro que lo saben porque ya lo hemos visto. Todos recordamos aquella sesión de la Asamblea Nacional cuando le impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo a el presidente Guaidó y a los demás diputados de la mayoría democrática, ¿recuerdan? Bueno, ya eso lo hemos visto en aquella ocasión. En aquel momento fue el uso de la fuerza contra la mayoría democrática. Ahora estamos hablando del uso de la fuerza contra los propios elementos disidentes dentro de la banca. ¿Qué tal? Bueno, pero no es el de Juan Carlos Flores el único caso que presenta o que plantea una denuncia ante esta situación, repito, extremadamente grave. Tenemos también el caso de la constituyente de apellido Díaz. Su nick en la red social Twitter es María es Pueblo. Y ella incluso consignó públicamente la razón de su voto salvado. Por cierto, no puede ser más patético el texto del voto salvado, porque el mismo revela que el procedimiento utilizado para aprobar este recurso fue abiertamente fraudulento. Comparto con ustedes entonces de inmediato el texto del voto salvado de la
constituyentista María Alejandra Díaz Marín. Dice así: voto salvado, ley antibloqueo constituyente María Alejandra Díaz Marín, ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y demás miembros de la directiva, su despacho. Yo, María Alejandra Díaz Marín, venezolana, titular de la cédula de identidad número 6.503.842, constituyente y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Poder Constituyente y actuando según lo que dicta el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución, el Estado de Derecho y de Justicia, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017, donde fuimos electos en elecciones democráticas, bla, 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 tal. Y depositaria del poder original del presente escrito, dejo constancia para la historia, un documento que recoge mi voto salvado por inconformidad con respecto a la denominada ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, los cuales explico en detalle a continuación. Ninguna emergencia legislativa, y repito, estoy leyendo el texto del voto salvado de la constituyente María Alejandra Díaz Marín. Ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente, como se encuentra precisamente establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Magna, y que siendo a esta hora 3:12 p.m. del día 7 de octubre del año 2020 y desde el día de ayer hemos solicitado por varias vías, por escrito y en privado, a distintos miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente, tales como la vicepresidenta Gladys Requena, el secretario Fidel Vaz, propio presidente de la Comisión Mixta para el Estudio de la denominada Ley Antibloqueo, doctor Hernán Escarrá, y siendo que hasta ahora no hemos tenido acceso al mismo, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación, y en honor a mi conciencia y a mis principios, al deber que tengo indeclinable con Bolívar y Chávez y sus ejemplos con la Constitución y la patria, declaro que salvo mi voto por diferir de estos mecanismos inadecuados y en razón de que conozco el fondo y contenido de la misma, y si esta colide o no con nuestra Constitución vigente. En documento aparte y luego de conocerla, emitiré opinión detallada y debidamente justificada sobre el fondo del presente voto salvado, en defensa irrestricta de la patria, de nuestra soberanía, de independencia, emancipación, prosperidad y felicidad del pueblo, y bla, bla, bla. La constituyente María Alejandra Díaz Marín, pero que ni siquiera les perdiera acceso al texto del proyecto que debían aprobar. Es decir, de acuerdo a este voto salvado, podemos inferir que los otros constituyentes que ayer participaron de esta sesión, charada, llámelo usted como corresponde, bueno, lo hicieron aprobando un documento que ni siquiera conocía. Y precisamente por eso se evitaron el esborro de hacer un debate y una votación artículo por artículo, porque no podían debatir lo que desconocían de manera absoluta. ¿Entienden? Repito, esto no lo dice la oposición, esto no lo dice Mike Pence, esto no lo dice Josep Borrell, esto lo dicen los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvieron la vergüenza mínima, elemental, de decir: ah, caramba, ¿ustedes quieren que yo apruebe esa ley? ¿Tú quieres, Diosdado, que yo apruebe esa ley? ¿Tú quieres, Nicolás, que yo apruebe esa ley? Dame el texto para leerla. Pues no se los dieron. Y además, a la hora del texto, a la hora de la sesión, no los dejaron ni siquiera entrar al salón de sesiones. Eso es lo que alguna vez llamaron estos señores democracia participativa y protagónica. ¿Qué tal? Ok. Queda claro entonces que estamos en presencia de un acto de fuerza utilizada no solamente contra el país, no solamente contra la oposición, sino incluso contra aquellos elementos que disienten dentro del oficialismo. Ahora queda la pregunta: ¿qué se va a hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esto? A eso vamos a responder en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿no crees que el salario mínimo mensual debería ser el detonante? ¡Pum! Tipo estallido nuclear. No dije estallido social, no, Mingo. Necesitamos que el estallido sea apoteósico y nos sacuda bien sacudidos y nos mueva el piso y nos haga reaccionar. Entonces el estallido tiene que ser nuclear. El social ya se ha medio asomado, ya ha tenido varios intentos y el régimen los aplaca rapidito. Pero como ahora sí es verdad, chico, tenemos el salario mínimo más chirriquitico del mundo, a lo mejor, y es el detonante, Mingo. Mira, chico, es que me vienen a la cabeza todos esos viejitos, jubilados, profesores, enfermeras, maestros, que terminan haciendo otras cosas muy distintas a sus oficios o profesiones porque ganan más limpiando apartamentos, por ejemplo, que enseñando en una escuela. Ahí tienes tú la muestra de la desprofesionalización del país. Eso es lo que buscan estos ampones, porque mientras más desprofesionalizados, mejor para ellos. Por cierto, Mingo, a partir de hoy, para ver si aumento mis ingresos, voy a hacer galletas por encargo. ¿Cuántas vas a comprarme? Esta noche te las llevo para que las pruebes. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Bueno, imagínense ustedes, tenemos estos problemas recurrentes con el peor internet de América Latina, uno de los peores del mundo en realidad. En el segmento anterior, antes de que tuviéramos este corte abrupto en la comunicación, que ya estando absolutamente claro el carácter del acto que fue perpetrado el día de ayer en ese ambiente pseudo institucional llamado la Asamblea Nacional Constituyente, ya estando absolutamente claro que se trata de un acto de fuerza, no de ninguna otra naturaleza, un acto de fuerza perpetrado contra el país, contra la oposición política y contra buena parte del chavismo que disiente estas actuaciones, que disiente de estas actuaciones. Entonces queda la pregunta de qué es lo que se va a hacer. Y yo quiero ser muy claro, muy claro. Esto que voy a expresar es apenas mi opinión y de alguna manera la opinión de los luchadores sociales, los luchadores comunitarios, desde hace
década y media me acompañan trabajando en los barrios populares de Caracas y de todo el país. Yo, la verdad, que Maduro está haciendo esto porque está acorralado. Están desesperados. Están dando pancadas de ahogado. Desgraciadamente, la oposición política suele repetir estas consejas cada vez que el régimen hace uso abusivo de la fuerza. Están desesperados. Yo les confieso lo siguiente, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo no veo al gobierno ni desesperado, yo no veo al gobierno improvisando. Yo veo al gobierno aplicando una estrategia, desarrollando un guión que tiene factura cubana. Y recordemos que la dictadura de los Castro es la decana de las dictaduras del planeta, la más antigua de las dictaduras del planeta. Los Castros no saben cómo darle felicidad a su pueblo, no saben cómo darle comida, no saben cómo darle bienestar. No saben, pero sí saben cómo mantenerse en el poder. Ese es el producto fundamental de esa franquicia que abrió una sucursal aquí en Venezuela. ¿Me entiendes? Por eso, el régimen del señor Maduro Moros es un régimen que no cumple ninguna promesa, pero sí cumple todas sus amenazas. Por eso, el régimen del señor Maduro Moros no sabe ni cómo recoger la basura, ni cómo dotar a los hospitales, ni cómo mantener abiertas las escuelas. No saben ni siquiera cuidar las calles. No saben nada de eso, pero sí saben cómo mantenerse en el poder. Y esto que estamos viendo nosotros no es otra cosa que un paso extremadamente pensado, diseñado, planificado para mantenerse en el poder, sean cuales sean las condiciones nacionales e internacionales en que se verifique que se está bien. Lo dijo uno de nuestros entrevistados en semanas anteriores. El régimen se está preparando para la versión madurista del periodo especial. ¿Qué fue el especial? Produce la Unión Soviética. Para todos aquellos que dicen que dictadura no sale con votos, esto sale con plomo. Bueno, resulta que el comunismo que estaba armado hasta con misiles nucleares, se cayó sin disparar un tiro, porque podían poner naves espaciales en Venus, pero no podían poner mantequilla y papel tole en los comercios moscovitas. Recordarlo. Bueno, cuando ocurre ese colapso del régimen que mantenía a la chuleadora dictadura cubana, bueno, se produce una situación de extrema restricción en los recursos financieros de los cuales vivía la dictadura y vivía la isla. Y se entra en lo que llamaron los Castro el periodo especial. El periodo especial duró años, y la población cubana sufrió muchísimo. Se redujo drásticamente el acceso a los alimentos, que ya era magro y era escaso. Y bueno, eso tuvo consecuencias terribles a nivel de desnutrición y a nivel de enfermedades. Pero luego estaba aguantando, resistiendo, porque ellos manejaban los pocos recursos que tenían. Yo lo he dicho aquí más de una vez, cuando en un país democrático hay restricciones, el gobierno cae, porque un gobierno democrático, un país democrático depende del consenso social. Si hay molestia en la sociedad, si hay molestia en el país, entonces el gobierno cede y cae. Pero en una dictadura comunista la cosa es al revés. Cuando hay hambre, la dictadura tiene más poder, porque la dictadura controla los pocos recursos que existan y de esa manera controla el hambre y controla a los hambreados. Entonces el periodo especial fue lamentablemente una experiencia en Cuba en la cual el poder de la dictadura más bien se incrementó. Bueno, y eso se extendió hasta que apareció un personaje llamado Hugo Chávez en Venezuela, que inició un proceso de masiva
exacción de recursos venezolanos para mantener la dictadura en la isla. El caso de Venezuela es un caso curioso, un caso que tendrá que ser estudiado por la ciencia política en el futuro. Es el caso de un país que le paga a otro para que lo invada, que le paga a otro para que lo someta, que le paga a otro para que venga a controlarlo. Una cosa absolutamente loca. Bueno, pero eso es una relación extraña entre el Castillo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque es que hoy es perfectamente previsible que Venezuela, si no se producen cambios importantes, cambios de fondo, cambios que garanticen que en Venezuela haya producción masiva y sostenible de prosperidad, ¿no? Para que haya producción masiva y sostenible de prosperidad, aquí tiene que haber paz social, porque donde hay conflicto no hay inversión, ni hay producción. Y para que haya paz social tiene que haber acuerdo político. Si no hay acuerdo político, no hay paz social. Y si no hay paz social, repito, no hay producción, no hay calidad de vida, no hay bienestar, ¿no? Hay un sector del gobierno que cree, que sigue creyendo a estas alturas, que manejar, controlar, mantenerse en el poder pasa por seguir aplanada y destruida a la sociedad, pasa por seguir sometiendo por hambre a las sociedades. Y por eso se están preparando para lo que podríamos llamar el periodo especial versión Maduro, el periodo especial versión Venezuela 2020-2022, y quién sabe hasta cuándo. En ese contexto de largo plazo o de mediano plazo, es que hay que entender lo que está ocurriendo con este tema de la ley antibloqueo. Digo esto porque es que cuando uno escucha a los voceros de la oposición qué carrizo es lo que van a hacer, uno se da cuenta que no solamente no tienen propuestas para el largo plazo, es que ni siquiera se han podido poner de acuerdo para el cortísimo plazo. Ni siquiera se han podido poner de acuerdo para qué es lo que va a pasar en este país el 6 de diciembre. Ni siquiera se han podido poner de acuerdo para saber qué es lo que va a ocurrir en este país el 5 de enero. Y eso es ya. Siempre pensando en que va a ocurrir un evento milagroso, un quiebre, entre comillas, en la Fuerza Armada local, o una invasión extraterrestre, el R2P, el TIAR, una invocación mágica, que va a ganar Trump las elecciones norteamericanas y entonces sí va a ocurrir lo que no ocurrió en estos 4 años. Siempre pensando, repito, en soluciones mágicas y de corto plazo, cuando el régimen se organiza para seguir controlando la vida del país en el mediano y largo plazo. Ese es el drama. Ese es el drama. Tenemos una oposición inmediatista versus un régimen que está siendo asesorado, manejado, que tiene coaching por parte de la dictadura más vieja del planeta. Yo alguna vez lo dije acá y lo repito ante la atención de ustedes. ¿Qué es la misión Chamba Juvenil? La misión Chamba Juvenil no es un programa social, es un mecanismo del Estado, del régimen, del gobierno, del PSUV, de Maduro, para darle un plan a los jóvenes de los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Para esos muchachos que tendrán 16, 18, 20, 22 años, muchachos que nacieron en esta desgracia y que no conocen otra cosa que esta desgracia y que no han podido obtener en el sistema educativo las herramientas para entender la gravedad de lo que pasa, porque el sistema educativo lo destruyeron. ¿Entiendes? Bueno, para atender a esa generación, estos tipos montaron ese monigote llamado la misión Chamba Juvenil. Pero, ¿y qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con la tercera edad? Tan importante en un país que está envejeciendo ciertamente y que además tiene la desgracia hoy
de que el bono demográfico, ese sector de la población que está en edad plenamente productiva, esos 5 millones o más de venezolanos sencillamente tuvieron que irse. Bueno, resulta que aquí estamos con los muchachos o la gente mayor. Pero para la gente mayor, el régimen tiene también un instrumento de control. En este país donde no existe seguridad social, en este país donde las jubilaciones son un chiste, donde las pensiones son una ofensa, más bien, bueno, los adultos mayores de los sectores humildes les ofrecen un camino, la milicia, que les da acceso a recursos, a un uniforme y a la ilusión de ser importantes. ¿Por qué digo todo esto? Porque, repito, estamos hablando de un régimen que se está organizando para durar, para perdurar en el mediano y en el largo plazo. Ellos están organizando su permanencia en el poder, incluso haciendo un diseño transgeneracional, atendiendo a los muy jóvenes y a los muy ancianos, que los atienden de manera chimba, grosera, grotesca, manipuladora, sí, pero los atienden. ¿Cuál es el programa de la oposición para los jóvenes humildes? ¿Cuál es el programa de la oposición para los adultos mayores que hoy están abandonados incluso por su tiempo, que tuvieron que irse del país? ¿Cuál es? No, que estamos discutiendo, tú sabes, tenemos aquel place. Muy bueno, todas esas cosas son para después que ocurra eventualmente un cambio de gobierno. Mientras tanto, hoy, aquí, ahora, ¿se dan cuenta? Entonces, en este contexto complejo, duro, terrible, es que se produce la aprobación de esta fulana ley antibloqueo para blindar al régimen, para blindarlo, para que el país se vaya a la porra y ellos queden flotando. ¿Entiendes? Entonces esto no puede ser enfrentado por el mayoritario país democrático simplemente con una cosa más. Aquí estamos en presencia de una vuelta de tuerca y un punto de inflexión sobre cuáles deben ser los cambios que debe adoptar el país democrático, el aún mayoritario país democrático. Esta amenaza la haremos en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y hablamos de la fuerza. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Decíamos entonces, pues, cuál es el contexto real que se produce, que se perpetra esta agresión, que es la ley, la llamada ley antibloqueo, de mediano y largo plazo, a despecho de la realidad interna, a despecho de los cambios en la realidad internacional, siguiendo el ejemplo, pues, de sus doctores
de sus managers, de sus dueños cubanos. Entonces decíamos nosotros, ¿qué hacer? Porque el país que rechaza esto es mayoritario. ¿Cómo convertir la fuerza social de ese país mayoritario que rechaza el régimen en fuerza política? Yo les confieso que sería absurdo, sería pretencioso que yo de mortal, viniera a decirles, aquí tengo, lo saqué de la manga, aquí tengo la fórmula, aquí tengo la receta, yo tengo la solución. No. Hay que ser serio, no hay que ser humildes. No tengo la solución. Y no creo que nadie la tenga en particular, que ningún individuo o grupo por su cuenta pueda tener la solución. Yo sí sé lo que no se puede seguir haciendo. El campo democrático no puede seguir siendo un archipiélago. No podemos seguir divididos. Tenemos que tener unidad, y unidad en torno no al sujeto al que le tocó ser presidente de la Asamblea Nacional por un año, no. No unidad en torno al partidito o al partidote del sujeto que le tocó ser presidente de la Asamblea Nacional por un año, no. No unidad en torno a los caudillos, ni en torno a los caprichos, ni en torno a las franquicias. Unidad en torno a un proyecto nacional. Un proyecto nacional, no un proyecto opositor, sino un proyecto nacional. Un proyecto que le brinde un sentido a la lucha de todo un país que quiere cambio y que lo quiere en paz, además. Es una cosa muy complicada. Nuestra lucha no consiste en ganarle la guerra al régimen, consiste en algo mucho más complicado, en imponerle la paz. Tenemos una amplia mayoría del país que se opone al régimen y tenemos también un amplio apoyo internacional. ¿Qué es lo que no tenemos? Dirección política colectiva. ¿Qué es lo que no tenemos? Una estrategia de largo aliento, porque vivimos de repentismo en repentismo, de ilusión en ilusión. No que el 23 de febrero, no que el 30 de abril, no que el... ¿Qué te puedo decir yo? La operación de cuento en cuento, en vez de tener una estrategia que ciertamente articule todas las fuerzas. Pero está clarísimo lo que no se puede hacer frente a un régimen que se está organizando para perdurar en el mediano y largo plazo. Lo que no se puede hacer desde el ámbito democrático es seguir pirateando. Con un programa de largo plazo y con la decisión firme de cumplir el poder político la mayoría social que somos. Eso se hace con estrategia. Trabajamos para ustedes general de la emisora Jaime Nestales, al frente de los controles estuvo Julio Pinto. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el